Alma Rosa Push, CEO de Great Place to Work México. Alma Rosa es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con una especialización en finanzas. Se ha desempeñado en puestos directivos de organizaciones mexicanas. Ha sido la primera mujer directora general en Latinoamérica de Grupo Cinemex, así como vocera de la Cámara de la Industria del Cine. También fue directora general adjunta de Tiendas 3B. Experiencias de éxito en los mejores lugares para trabajar. Seguimos compartiendo con ustedes precisamente estas valiosas perspectivas de grandes invitados que permiten que ustedes puedan tener un terreno claro de hacia dónde avanzar, aún en estos tiempos de harta turbulencia, para que puedan seguir construyendo su organización como un excelente lugar para trabajar para todos. Y como ya lo escucharon en la presentación, pues tenemos el gusto de que nos acompañe hoy Alma Rosa García Push. Ella es CEO de Great Place to Work México, pero es una mujer exitosa, con una gran trayectoria como directiva, con una visión que desde joven y desde ella tenía muy claro hacia dónde quería ir y que hoy está consolidando, pero además nos acompaña precisamente a no solo consolidar su propia visión, sino que a acompañar a las organizaciones a que consoliden la visión propia. Entonces, Alma, de verdad es un gusto que nos acompañes. Te agradecemos con el corazón de que sigamos transmitiendo esta visión conjunta para que las organizaciones tengan claro el camino de cómo consolidarse. Bienvenida a nuestro webinar. Hola, Paulo. No, feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes y de compartir. Creo que en lo que nos corresponde a todos es poner nuestro granito de arena e ir compartiendo lo que nos ha servido, lo que hemos aprendido en el camino para formar esta cadena de aprendizaje que tanto necesitamos para las empresas en México y en el mundo. Totalmente, muchas gracias. Y teniendo claro el impacto de cómo este aprendizaje impacta también a las familias, a las comunidades, esa cadena virtuosa que tú y yo conocemos bastante bien con todo lo que hacemos en Great Place to Work. Alma, Correcto. pues para abrir boca, me encantará empezar a preguntarte algo que solo tú nos puedes responder. Con base en tu experiencia como CEO, no solamente de Great Place to Work México, sino como experiencia como CEO, como mujer, líder en las organizaciones, en los sectores en los cuales has participado, todo lo que has hecho en tu carrera profesional dirigiendo estos grandes equipos y grandes organizaciones, ¿hacia dónde dirías que va la importancia de contar con ambientes de trabajo altamente productivos y conectados con la estrategia del negocio? Es decir, hacia dónde van estas organizaciones y qué está haciendo Great Place to Work para impulsar dichos ambientes? Hijo, Pablo, pero a ver, creo que la pregunta se puede desmenuzar en muchas respuestas, ¿no? O Correcto. sea, yo te diría que la importancia de contar con ambientes de trabajo altamente productivos es primordial, ¿no? Y yo creo que estos ambientes solamente se propician en el momento en que la compañía genera una cultura una cultura sólida. Y una cultura sólida solamente es aquella que se puede basar en la confianza y en muchos parámetros. Pero yo siempre he dicho que la cultura es como la columna vertebral de la compañía. Es la que sostiene a la compañía, la que la hace caminar más rápido o no, la que la hace ser ágil o no, como un ser humano, ¿no? Mientras que tu columna vertebral esté bien, tú puedes hacer los ejercicios que sea, etcétera. Y también yo veo a la cultura y a una compañía con una cultura fuerte como una palmera, y también siempre hago esta analogía en donde una palmera por muchos huracanes que le llegan y los vientos sean muy fuertes, solamente se va a doblar, pero nunca se va a romper, ¿no? Entonces, pues al final del día eso es lo que es una cultura fuerte, una cultura bien plantada, una cultura arraigada. Y entonces yo creo que es empezando por ahí, empezando porque toda compañía tiene que tener una cultura sólida, basada en unos valores que se vivan todos los días dentro de la compañía, pero sobre todo basada en confianza. Es ahí donde empieza a generarse un ambiente altamente productivo. Entonces, fíjate que en todas las empresas donde he estado me ha tocado pues ser parte del movimiento de cambio de cultura, ¿no? Empecé mi carrera en la industria cinematográfica, formé parte del equipo inicial, fui la empleada número 7 de Grupo Cinemex, entonces empecé desde abajo y la verdad es que fui muy afortunada porque me permitió tener como un cuaderno en blanco en donde todo el equipo y armamos juntos la cultura de Cinemex.
Y ahí es donde, y ha sido, la verdad, gran parte de mi formación a lo largo de la vida de esta parte de realmente creer que la cultura es la parte fundamental de hacer una compañía productiva o no, rentable o no, ¿no? El hecho de fomentar un ambiente en donde los empleados se comprometan, se pongan la camiseta, trabajen por el bien de la compañía, se sientan contentos y realizados en lo que están haciendo es importantísimo. Mira, como ejemplo claro, y te lo digo, en la industria cinematográfica cuando empecé, es una industria que igual que todas las industrias de retail y de alimentos, tienen rotaciones elevadísimas. Cinemex, cuando empezó y apenas empezábamos a entender el negocio, toda la industria tenía rotaciones de arriba del 100%. Cuando empezamos a hacer cambios culturales, Cinemex llegó a tener una rotación cerca del 30%. Entonces, eso te habla de cuando tú encuentras esta llave mágica de encontrar una cultura que haga fit con los valores, que se viva, que sea congruente, que sea de alta confianza, generan muchos cambios positivos en la organización, en donde no solo la rotación, sino la rotación implica un costo importante para la compañía, los empleados están mucho más comprometidos, dan más de sí. Y entonces, y esto yo lo he visto no solo en Cinemex, en muchas compañías en las que he estado. Mira, otra compañía que está clarísimo el tema es Cielito Querido Café, ¿no? Fíjate que cuando me hablaron a Cielito y que ingresé, era una compañía que traía mucho reto cultural, también una alta rotación. Me tocó trabajar con estos millennials y centennials que todo el mundo parece que les tenemos miedo, pero la verdad es que creo que las nuevas generaciones implican mucho más reto a nivel cultural. ¿Por qué? Porque son generaciones que se cuestionan más, que están muy acostumbradas al cambio, pero sobre todo que si tú no les das un propósito en sí que les haga sentido, no se casan con la compañía y nunca vas a bajar tu rotación. Entonces, hoy más que nunca, con las nuevas generaciones es mucho más importante tener en claro tus valores, tu congruencia, generar confianza y sobre todo darles un propósito que les haga sentido, ¿no? ¿Qué pasó con Cielito? También yo llegué y traíamos unas rotaciones espeluznantes y cuando yo entré, dije, bueno, a ver, nosotros aquí, ¿a qué nos dedicamos? No nos dedicamos a vender café, ¿no? O sea, nosotros no, o sea, sí, pero no, ¿no? Y cuando empezamos a cambiar el discurso y a ver nuestro verdadero propósito como compañía, decidimos que nosotros no vendíamos café, sino que vendíamos un pedacito de México en cada taza, que yo te daba a ti la posibilidad de que vieras qué tan talentosos éramos los mexicanos al entrar a una tienda que podía ponerse en la Quinta Avenida de Nueva York, compitiendo contra un Starbucks y que podía hacerlo perfectamente bien, que podíamos mostrar nuestros sabores, nuestras tradiciones de una manera diferente, innovadora, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no vendíamos café, vendíamos un pedacito de México y trabajamos por mostrar este México pujante y talentoso que somos todos los mexicanos. Entonces, ahí es donde hizo clic y los chavos también entendieron el tema y empezaron a trabajar de manera diferente y se quedaron. Entonces, fue cuestión de mover un poco la cultura para que empezara a mostrar la compañía otros resultados completamente. Entonces, claramente dentro de un movimiento estratégico de la compañía está esta parte de fomentar una cultura coherente de confianza y que permita que los empleados no solo se comprometan, no solo estén contentos, sino que permitan crecer dentro de la compañía, innovar dentro de la compañía y pues eso solamente se da cuando se generan culturas sólidas y culturas basadas en alta confianza. Maravilloso, ¿no? Y por eso es súper importante que nos compartieras tu perspectiva, pues la experiencia que tienes, son experiencias poderosas, poderosísimas, diría yo. Y en ese sentido, este camino de la cultura a veces se siente como un camino, ya dicho, trillado, que todo el mundo habla que es importante, pero a eso sumémosle los entornos tan cambiantes hoy en el mundo del negocio. Hoy yo me atrevería a decir, si estás de acuerdo conmigo, están más cambiantes que nunca antes. Es decir, ahora ya no podemos ni adivinar tendencias, ahora vienen sorpresas cada vez y vienen entornos cambiantes sociales, económicos, políticos, globales, etcétera. En ese sentido, Alma, ¿qué deben priorizar las organizaciones para seguir siendo exitosos en estas turbulencias
¿Y qué están haciendo los mejores lugares para trabajar? ¿Tú dirías, ha cambiado esto? ¿Son las mismas cosas de antes, pero más intensas? ¿Cuál es tu Y perspectiva? no, Pablo, yo creo que todo, mira, yo creo que el año de pandemia nos vino a revolucionar en mucho sentido. En un año lo que a lo mejor el mundo hubiera avanzado en 5 o en 10. No solo a nivel tecnológico, sino a nivel conceptual, ¿no? Fíjate que, y bueno, y ahorita vamos a platicar cómo desde un Great Place to Work ayudamos a esa perspectiva, estamos cambiando también, así como ayudamos, y volviendo un poquito a la pregunta con la que empezaste, creo que Great Place to Work lo que nos dedicamos precisamente es a fortalecer esa cultura, a ayudarles a las compañías a que tengan esta columna vertebral fuerte para que cualquier viento no las pueda tumbar, ¿no? Entonces, fíjate que en el mundo, después de vivir esta pandemia, hay datos súper interesantes. O sea, yo te diría que, por ejemplo, antes del 2020, ¿no? Ujú. A nivel mundial, solamente el 19% de todas las compañías permitían el teletrabajo, ni siquiera era home office, el Ujú. teletrabajo y de manera no frecuente, sino a veces, Ujú. porque no se confiaba mucho en el home office, ¿no? Ujú. Eh, la verdad es que era otro mundo radicalmente diferente. Se estaban enfocando los liderazgos en 100 aptitudes, en qué necesitaba saber para el puesto, aunque Ujú. ya se estaba poniendo muy de moda en los últimos años esta parte de los soft skills, los que Ujú. deberían de tener los líderes para poder manejar equipos, pero la verdad es que seguía siendo un liderazgo por objetivos, la esfera profesional y la personal, si bien en algunas organizaciones ya estaban como diciendo, si no estás bien en casa, no puedes estar bien aquí, pero siempre eran dos esferas separadas, no tenían nada que ver una con la otra, y la esfera personal era como una caja negra para las empresas, ¿no? No sabíamos nunca qué estaba pasando en la vida del colaborador y ahí se quedaba. Entonces, pues, ¿qué viene? La verdad es que viene la pandemia a revolucionar todo, se rompieron muchísimos paradigmas en torno, uno, del trabajo en casa. Yo creo que se demostró que los empleados sí pueden ser productivos de otra manera. Ujú. Y también creo que la flexibilidad, y esa es la palabra clave de la pandemia, la flexibilidad llegó para quedarse, Ujú. definitivamente. Fíjate que a nivel en México, antes durante la pandemia, el 40% de las organizaciones en México demostraron tener una mayor productividad, y esta productividad fue un incremento del 28% más o Oh, wow. menos, ¿no? Ujú. Entonces, eso te habla de un muy buen incremento en la productividad, cuando la gente pues dejó de transportarse 2 horas de ida y 2 horas de regreso en el transporte público, esas horas las dedicaba a tener juntas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que más del 60% de los empleados ya ahora laboran con un horario más flexible. Sin embargo, fíjate que por muy bonito que esto suene, Ujú. también tendremos que ser sinceros en ver que ahora en mayo del 2021 se hizo un estudio cómo iba esta parte de la productividad y la eficiencia de las compañías, y Ujú. reportaron nada más de ese 40% que hablábamos en el Ujú. 2020, el 2021 nada más bajó al 18%, Ujú. ¿no? Y entonces hay varios motivos. Y en primer lugar, vimos que pues obviamente muchas empresas eficientaron procesos, pero ahí se quedaron. Ya como que ya no siguieron avanzando en el tema, ¿no? Entonces ya no hubo una contribución marginal en la eficiencia que ya estaban generando. En México en particular, y ya está muy similar en muchas partes del mundo, el estrés se incrementó en todo este año y medio de encierro, se incrementó en Ujú. más del 8%. Wow. Entonces, eso hizo obviamente que pues, las personas, pues, al estar más estresadas, fueran menos productivas. Ujú. También la jornada laboral, sí quitamos las horas de transporte y nos volvimos más productivos, pero también la jornada laboral aumentó en promedio 2 horas y media por cabeza. Oh, wow. Entonces, estamos trabajando más que antes, Ujú. y sobre todo está esta parte donde en muchas familias se incrementó el temor a quedarse sin trabajo, o donde una de las dos se quedaron sin trabajo, Ujú. o donde se empezaron a agotar los ahorros. Entonces está también el temor que ahí existe latente, y sobre todo hay cosas que suceden en las casas al mezclar estas esferas que hablábamos que antes no se mezclaban, de lo personal con lo profesional, y ahora vemos casos de violencia intrafamiliar,
de confinamiento, todas estas cosas que están afectando el desempeño de las compañías y pues obviamente eso hace que más del 50% de los empleados se sientan mucho más cansados, ¿no? Entonces todo esto hace que la eficiencia baje, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente las compañías se ven forzadas a cambiar sí o sí. Entonces ya vienen unas nuevas tendencias en donde el foco, y yo te diría que yo dividiría las tendencias y estos nuevos cambios en 3 rubros. El primer rubro es la tecnológica, ¿no? El rubro tecnológico en donde esta aceleración en la automatización de las competencias de las colaboradores está haciendo que se combinen las competencias humanas con las de inteligencia artificial, ¿no? El tema que tengamos que usar la tecnología para mejorar la productividad mientras que estés conectado. Ya hay empresas que incluso están comprando y usando apps que eliminan los distractores y hacen cosas mucho más rápidas para los empleados precisamente para que sean más efectivos. O, ¿por qué no?, hacer esta parte donde las tareas más básicas y repetitivas ya están siendo de alguna manera las estamos haciendo con la tecnología precisamente para liberar al colaborador de estas tareas tediosas y que tenga tiempo a ser más productivo. Entonces, creo que es un momento en donde estamos de alguna manera capacitándonos todo el tiempo, actualizándonos tecnológicamente y que las empresas de alguna manera tienen que buscar la manera en cómo simplificar todos sus procesos, todos sus flujos, y automatizar todas estas tareas de bajo valor para continuar siendo mucho más rentables, ¿no? Totalmente. Entonces, esa sería como la primera, yo te diría la primera tendencia que yo veo que está cambiando. La segunda es en la fuerza laboral. Y ahí es donde nos toca mucho en un Great Place to Work, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora las habilidades y que se demandan de los equipos de trabajo son completamente diferentes. Ahora se demandan habilidades técnicas, pero también humanas. Los líderes ya tienen que ser diferentes, ¿no? Cada vez se necesita contratar a personal con más y más rápidas resoluciones de reskilling, digo yo, ¿no? Esta parte en donde se cambian las prioridades porque realmente ahora se reclama mucho más flexibilidad laboral y autonomía laboral hacia de cada empleado hacia las organizaciones, y eso hace un enfoque completamente diferente en el liderazgo, ¿no? No debemos de perder de vista también que ya está ahorita muy en boga el enfoque a la importancia de la salud, del bienestar no solo físico, sino emocional de los empleados, y esto solamente se genera con un liderazgo cercano, empático, ¿no? Entonces, las habilidades de liderazgo empáticos están cambiando tremendamente y eso es lo que se está buscando, ¿no? Entonces, y también es que empieza a haber una tensión social importante que exigen más transparencia en las organizaciones. Ya no solo nos quedamos con que equidad de género, sino que ahora cuidemos el mundo. Las nuevas generaciones, si vuelvo a los millennials y a los centennials, obviamente están exigiendo que las organizaciones lo hagan. Y esta pandemia vino a confirmar y a reafirmar esto, ¿no? Entonces, en términos de la fuerza laboral, yo te diría que las nuevas tendencias es precisamente buscar una fuerza laboral donde si vas a contratar a alguien, va a ser alguien no por lo que sabe, sino por lo que es capaz de aprender rápidamente, ¿no? Entonces, las aptitudes y las competencias empiezan a cambiar de manera importante. Y en este sentido, obviamente, y ahorita voy a hablar de un poco de los hallazgos también que hemos visto en Great Place to Work después de la pandemia, pero la tercera tendencia que yo te vería es, por ejemplo, el liderazgo. Ya hablamos de este liderazgo en donde ya se necesitan liderazgos centrados en la persona, con una agilidad digital importante, con una manera de comunicarse y de acercarse a los equipos de manera sobresaliente en el sentido de estar sabiendo qué está pasando en la persona y no tanto en la organización, que empujen el aprendizaje rápido, la adopción al cambio, que sean capaces de empujar al equipo a innovar y a equivocarse, que sean conscientes de que la flexibilidad es lo de hoy, ¿no? Y la verdad es que eso solamente se logra, y hablamos hace ratito de liderazgos empáticos, generadores de confianza, y sobre todo que prioricen
Ujú. el bienestar emocional del colaborador. Entonces, los líderes ya también son diferentes. Vienen tendencias completamente claras en el cambio y en donde desde Great Place to Work estamos tratando de ayudar a estas organizaciones precisamente a que vayamos de la mano en estas tendencias que nos está marcando el mundo y el ritmo de vida y la forma de trabajar y colaborar y comunicarse en las organizaciones, ¿no? Y fíjate que en este sentido, después, lo que hemos visto en Great Place to Work es que después de ya llevar tanto tiempo en la pandemia, y si decimos post-pandemia, o sea, después de que ya aprendimos lo que sucedió, hemos visto varias cosas y varias cosas súper interesantes. En primer lugar, en equidad de género, yo no sé si tú lo habías preguntado, pero la pandemia borró 10 años de avance en equidad de género en México. Y seguramente eso pasa también a nivel Latinoamérica y seguramente en otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres se vieron forzadas a regresar a casa, a hacerse cargo, a ser maestras y a ser cocinera y trabajar y hacer todo, o sea, ponerse todas las cachuchas al mismo tiempo. Y eso hizo que muchas mujeres se perdieran en el mundo laboral y que decidieran quedarse nada más con uno o dos roles y no quedarse trabajando. Pero también es cierto que las mujeres, en las actividades preponderantes, donde están básicamente las mujeres, que era en industrias como de la hospitalidad, ¿no? En industrias donde su representación, como turismo, aviación, donde su representación era mayor, también son las industrias que más sufrieron con la pandemia y entonces tuvieron más desempleo ahí, más mujeres que hombres, ¿no? Y en cambio, industrias que están ahorita creciendo mucho, como las industrias de tecnología, logística, de operaciones, las mujeres tienen mucho menos cabida en esas industrias. Entonces, hemos perdido a las mujeres y hemos regresado 10 años, que de por sí llevamos lentos, ¿no? En términos de equidad de género, ahora tenemos que hacer el doble de trabajo. Entonces, eso implica un reto mucho mayor para las organizaciones, pero también para la recuperación económica de las organizaciones, porque sabemos que las organizaciones con equidad de género son aquellas que muestran una mayor rentabilidad en el mediano a largo plazo. Entonces, la diversidad se vuelve un factor importante para el crecimiento de las empresas de aquí en adelante y recuperar a esas mujeres que hemos perdido en la fuerza laboral más, ¿no? También vimos que después de esta pandemia vimos que también es importantísimo, y creo que hacia allá van todas las organizaciones, el tener una fuerza laboral híbrida, ¿no? ¿Y a qué llamamos con fuerza laboral híbrida? Pues obviamente es un modelo que nos va a permitir conjuntar la vida personal y la vida laboral, que también requiere de muchísimos cambios en el liderazgo porque requerimos de una comunicación exhaustiva, ¿no? Con objetivos súper definidos, con prioridades muy bien establecidas, con una planeación estratégica muy clara, pero sobre todo sí tenemos que entender que debemos de buscar nuevas formas de medir la productividad y que no sean horas banca, ¿no? Con horarios y días flexibles, horarios escalonados, entendimiento de las necesidades de cada colaborador. Entonces ya se vuelven un tema súper personal, muy personal y muy, muy humano en términos de cómo voy a hacer que este colaborador sea, en esta fuerza laboral híbrida, sea productivo, ¿no? Y sobre todo, ahora también viene esta parte de la nueva cultura digital, en donde yo le dije digital wellness, ¿no? En donde tenemos que buscar el equilibrio entre la vida y el trabajo. Creo que eso es importantísimo. Después de que trabajamos ahora más horas, que más del 50% de los colaboradores están cansados, que ha bajado la productividad, tenemos que empezar a ayudarnos con la tecnología a buscar este equilibrio y a simplificar, lo decíamos, los procesos, los flujos, las tareas repetitivas, prevenir distracciones entre los empleados, etcétera. Pero sobre todo, lo que es importantísimo, y así lo vemos en Great Place, es vital que la confianza
se convierta hoy más que nunca en el elemento clave de interacción en los equipos, porque solamente así se genera un mayor compromiso, una mejor comunicación, liderazgos más empáticos, etcétera, y se puede voltear a ver el bienestar personal de cada colaborador, y solamente así vamos a poder reinventar nuestros lugares de trabajo. Entonces, creo que ya hablé mucho, pero bueno, creo que es hacia donde yo creo que vamos. Creo que has dibujado el tamaño del reto de una manera muy precisa y por eso tantos elementos, tantos componentes, pareciera una labor ardua. Es decir, los retos que ya traíamos antes del COVID y ahora se sumaron los que se nos destaparon después de toda esta parte que comentabas, ¿no? Los avances y atrasos en algunas de las tendencias, etcétera. Pero ahí, por ejemplo, unir fuerzas es fundamental. Y yo te diría, tú y yo lo sabemos, existe una colaboración natural entre Great Place to Work México y Great Place to Work Costa Rica y Panamá, en donde, bueno, hemos buscado fuerte sumar tecnología, innovación, todos estos aspectos que comentabas de cómo empujar fuerte a través de los canales digitales, difusión, foros de mejores prácticas, Great Magazine, etcétera, para que, por ejemplo, a través de los nuevos esquemas de membresía, las organizaciones que quieren fortalecer todos estos aspectos encuentren muchas herramientas que puedan accionar rápidamente. ¿Cómo estas colaboraciones, como las que estamos logrando entre estas regiones, Costa Rica, Panamá, México, suman a la oferta de valor de Great Place to Work hoy, que parece una oferta tan viva, Alma, más viva que nunca? Es decir, la oferta de valor, a lo mejor de terminarla en enero, ya no es la misma de junio, ¿no? No sé si coincides ahí en esa parte. No, la verdad es que, Paula, a ver, yo llevo desde el año pasado en Great Place to Work y la verdad es que sí quiero decirte que igual que todas las compañías nos hemos obligado a revolucionarnos, a reinventarnos, a innovar, y creo que precisamente lo que hemos hecho en Great Place to Work, empezando desde las membresías, fue precisamente con la intención de acompañar a todas las compañías allá afuera, precisamente a evolucionar, ¿no? Porque creo que ahora las empresas deben de centrarse en la innovación y en la transformación digital, pero en un ambiente de alta confianza. Entonces, las competencias ya no son ni serán las mismas las que se exige. Hablábamos de las competencias del futuro. Yo creo que van a ser el aprendizaje veloz y la adaptabilidad en un ambiente de confianza. Y entonces un CEO que antes era un Chief Executive Officer, ahora se convierte en un Chief Empathy Officer, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en Great Place to Work? Pues creo que entender esto y trabajando en esto hemos revolucionado todo, ¿no? Nos transformamos, sacamos primero nuestras membresías, que la membresía, la intención es generar una comunidad de las mejores empresas para trabajar y en torno a esta comunidad darles y acompañarlos todo el año con muchas cosas en el entorno digital, ¿no? Estamos ahorita ya lanzando nuestro portal de LeaderGo con todo este tema de nuestras pláticas, nuestras conferencias, en nuestros coffee talks, todo este tema on demand que puedes tú tener en una plataforma digital. También esta forma de comunicarnos más de cerca y en otro entorno a través, como tú decías, de nuestro Great Magazine, nuestros coffee talks, en fin, hemos movido todo el entorno hacia el mundo digital con la intención y esta colaboración entre países creo que lo hace más rico, porque al final del día no solo tenemos que siempre en Great Place compartimos las mejores prácticas en las empresas, sino nos ha de alguna manera dado la oportunidad de enriquecer el entorno de las membresías en estos países, el ofrecer un acompañamiento a las empresas con una visión real de lo que está sucediendo, en un entorno completamente diferente, muy cambiante, provocando que las empresas cambien, acompañándolas estratégicamente, estratégicamente y digitalmente, obviamente, en esa transformación, en donde ponemos a la disposición y con ayuda de la tecnología grandes herramientas. Ahora, en la segunda parte del año vamos a estar trabajando mucho en el enfoque de líderes, en este liderazgo que, como bien hablábamos, necesita cambiar, qué competencias tiene que tener un líder para poder cambiar hacia adelante. Entonces, creo que ahora es donde viene esta parte de los frutos de este cambio en membresías,
para podernos ir de alguna manera hacia este nuevo enfoque de líderes, de cómo voy a medirlos, cómo voy a cambiarlos, cómo voy a acompañar a las organizaciones para que cambien su estilo de medir y de reinventarse. Entonces, pues hemos generado en este entorno digital muchísimos cambios en Great Place to Work. Es increíble que cómo podemos, en este nuevo entorno, hemos podido ayudar a muchas organizaciones y así lo hemos y lo vamos a seguir haciendo, y cómo empiezan a surgir nuevos esquemas y nuevos retos, como lo habíamos visto con las organizaciones, en donde de alguna manera todos estos cambios que estamos haciendo y que seguramente son el principio de los que vienen, nos va a permitir estar más cerca y acompañar más de cerca en estos retos que vienen hacia adelante con todas las tendencias que hemos hablado. Entonces, todo lo que hemos hecho, todos nuestros productos que ya lanzamos y que están disponibles para todos nuestros clientes y para los que quieran formar parte de la comunidad de Great Place to Work, y a eso habrá que adicionarle todo lo que viene hacia adelante. Hablamos de liderazgo, hablamos de todos estos cambios que estamos haciendo precisamente para hacer que estas tendencias se puedan hacer realidad en todas las empresas en donde estamos tocando a sus colaboradores. Y además, esta declaración que haces y esta confirmación que nos das, precisamente ratifica que el esfuerzo de todo el equipo de Great Place to Work hacia adentro en México, Costa Rica y Panamá es extraordinario, porque hay que estar al ritmo de las tendencias, Alma, ¿no? Precisamente de todo lo que acabas de compartir. Cómo cambiaron los números, cómo apoyamos, hacia dónde las necesidades de nuestros clientes precisamente nos están llevando. Y el único camino es unir fuerzas. Yo coincido contigo en esta comunión que tenemos de conceptos, en esta revisión que hacemos consistentemente de afinar el rumbo para que vaya muy acorde al camino que también nuestros clientes están siendo retados en esta situación, ¿no? Y bueno, podemos hablar contigo horas al respecto. La verdad es que estos espacios digitales también siguen limitándonos un poco en temas de tiempo. Me encantaría profundizar contigo. Pero mira, acá afuera en la audiencia hay cientos de organizaciones que te están viendo, Alma, y creemos siempre muy importante en este tipo de foros que tú pudieras dar una recomendación con base en toda tu experiencia a aquellas organizaciones, tú sabes, que nos ven, empresas desde 2, 4, 6 colaboradores hasta miles de colaboradores que quieren seguir consolidándose como un excelente lugar para trabajar. Yo quiero pedirte tu recomendación, no solo como CEO de Great Place to Work México, sino como líder, mujer, empresaria, emprendedora, directiva, toda esta trayectoria que tú tienes. Recomendación para ellos, cómo llegar a convertirse en un excelente lugar para trabajar en este tiempo de alta turbulencia y reto. Pues mira, Pablo, regreso un poco a la pregunta número 1, ¿no? O sea, creo que la clave va a estar en generar una cultura fuerte y una cultura de alta confianza, ¿no? Creo que cualquier organización, no importando su tamaño, mientras que tenga una buena cultura, creo que ya lleva como varios puntos y varios pasos adelante que otras que no la tienen, ¿no? También, en la medida en que se vayan cambiando los estilos de liderazgo y se vayan adaptando a esta forma de comunicarse de manera mucho más rápida, más clara, profundamente, y generar un ambiente de cultura de alta confianza, pero sobre todo de alta velocidad. Es lo que ahora genera y demanda el mundo. Entonces, yo te diría que como recomendación es enfocarse en la cultura y en el liderazgo, y de la mano, yo sí también los quiero invitar a que conozcan Great Place to Work, porque se tiene esta concepción de que Great Place to Work es solamente para organizaciones grandes, que es para organizaciones de muchos colaboradores, que es una certificación cara, ¿no? Etcétera. Y yo te diría que hay muchos mitos ahí. Great Place to Work está hecho para cualquier tipo de organización. Es más, estamos enfocados ahora precisamente en dar soluciones a las pymes y mipymes, a estas organizaciones muy pequeñas que seguramente tienen igual o más problemas que las organizaciones grandotas. Y entonces ya tenemos soluciones tanto en la membresía básica como en diferentes soluciones en nuestra plataforma on demand que pueden precisamente apoyar a organizaciones pequeñas, porque sabemos que, y así sucede también seguramente en Costa Rica y Panamá, el sostén básico de la economía está precisamente en las manos de las organizaciones más pequeñas. Entonces, creo que la responsabilidad que tenemos desde un Great Place to Work es
precisamente, y porque así lo dicta nuestra misión, es cómo podemos hacer y ayudar a las organizaciones a transformarse para que se conviertan en mejores lugares para trabajar. Entonces, empezando por entender que es un modelo que es para todos, que es un modelo que pueden llegar a él desde una empresa chiquita hasta una empresa enorme, que lo que se trata de es que nosotros podamos acompañarlos precisamente en transformarse para que estas empresas chicas puedan empezar a cambiar y puedan empezar a crecer mucho más sanas, mucho más rentables y que crezcan de manera sustentable y más ahora en tiempos de pandemia, que es importantísimo, ¿no? Entonces, creo que el apoyarse en una organización como Great Place to Work les permite a cualquier organización chica y grande el tener un enfoque completamente diferente, el poder entender que solamente cuando generas ambientes de alta confianza y poderlos generar, no solo de ponerlos en un póster en la pared, sino realmente generarlo en tus valores, en la manera en cómo vives tu compañía, te genera grandes frutos a nivel comportamiento financiero, a nivel rentabilidad en una compañía. Entonces, pues creo que lo que yo les diría es que hay que fomentar una buena cultura, una cultura sólida, una cultura, y ahora más que nunca centrada en el humano, en el ser humano, en el colaborador, fomentando la innovación, la alta velocidad, con un nuevo estilo de liderazgo y que se acerquen a nosotros. De verdad, yo creo que, mira, yo antes de llegar a Great Place to Work, yo decía que siempre mis equipos eran muy prendidos, ¿no? Y cuando llegué a Great Place me di cuenta que de verdad, y no Great Place to Work México, todos los equipos de Great Place de verdad trabajan con una convicción y una pasión impresionante. Y a mí me encanta porque es esta parte de están realmente convencidos en lo que hacen y eso hace la diferencia también en poder ayudar a las otras organizaciones a cambiar. Entonces, somos un equipo muy comprometido, que nos encanta nuestro trabajo, que nos apasiona ayudar y contribuir a que las empresas se vuelvan en un mejor lugar, porque a medida en que somos un mejor lugar para trabajar, también generamos un mejor país, un mejor mundo allá afuera. Entonces, y eso es lo que nos enseñó también la pandemia. Necesitamos un mejor mundo y necesitamos crecer y innovar y entender que ya el mundo no es ni va a ser igual. Entonces debemos empezar a cuidar otras cosas y empecemos por el ser humano y empecemos por colaborar con las empresas a hacerlas diferente, hacerlas mucho más humanas, para que en ese sentido se vuelvan mucho más rentables en el futuro. Maravilloso. Maravilloso, Alma. Bueno, Alma Rosa García Puig, nuestra CEO de Great Place to Work México, colega, aliada natural y una mujer convencida de las culturas de alta confianza. Gracias por acompañarnos en este espacio para las organizaciones en Costa Rica y Panamá que aspiran a ser todavía un mejor lugar para trabajar y compartir experiencias de éxito. Te agradezco mucho que las hayas compartido no solo como CEO de Great Place to Work, sino con toda tu trayectoria. Alma, de verdad un gusto, un placer y un gran agradecimiento por habernos acompañado. Gracias, Pablo, encantada. Y de verdad, acérquense a nosotros. Creo que podemos ayudarnos mutuamente y es una era de aprendizaje para todo mundo y aprendamos juntos y caminemos juntos en este cambio que el mundo me está exigiendo ahora. Muchísimas gracias por el espacio y pues estoy a sus órdenes. Gracias, gracias a ti también por compartir todo lo que tienes que compartir y ratificar que realmente somos un equipo convencido de que esto lo podemos lograr juntos. Alma Rosa García Puig, un gusto de verdad. Y bueno, a toda la audiencia que sigue viendo este gran evento, les pedimos que se quede con nosotros. Tenemos más información para compartir con ustedes y también seguir compartiendo experiencias de éxito de los excelentes lugares para trabajar para todos. Yo soy Pablo Preciado, vicepresidente de operaciones para Great Place to Work Costa Rica y Panamá. Es un gusto que estén acompañándonos.